La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Le damos un cordial saludo a los hermanos que están acá, a los hermanos que se conectan en nuestro canal. Una bendecida noche, una bienvenida para todos. Vamos a hablar, el tema de hoy, pues estamos hablando de que nosotros somos los que vamos a elegir si le servimos al Señor como enviado, como mensajero, o le servimos al adversario. Y estamos hablando de, ¿somos profetas de Dios o vamos a ser profetas del enemigo, del diablo? Y pensaba esta tarde que usted prepara un tema, ¿cierto? Yo soy de las que preparo mucho. Y después yo me siento otra vez como a indagar, como a volver a mirar. Y Dios, no es que Dios me cambie uno de los temas, porque estaríamos diciendo que Dios cambia las cosas, sino hay momentos en que Dios nos da otra dirección diferente, pero con el mismo tema. Y yo, digamos, leyendo esa parte del tema, Dios me enseñaba algo muy bonito. Yo decía, Señor, qué difícil es difícil, es complicado, es duro el trabajo que nosotros le hacemos al Señor. En cualquiera de los ministerios que usted tenga. Aún el mismo ser seguidor de Jesús, tenemos inconvenientes con la familia, tenemos inconvenientes con las personas, porque no profesamos su fe o porque nosotros no participamos de sus festines, de sus cosas, entonces siempre nos van a juzgar o nos van a tildar. Pero el Señor dice que eso, no le prestemos atención a eso, sino que sigamos por el camino. Y vamos a analizar una parte del tema que venimos trabajando y es acerca del profeta. Fíjense que aquí Dios nos está mostrando acerca de este ministerio, acerca de esta responsabilidad, acerca de esta tarea que nosotros tenemos, o que Dios nos ha llamado, porque Él cree y sabe que usted le va a servir para ese objetivo, para esa finalidad. Y así como hemos venido hablando, hemos venido analizando qué es un profeta, cuáles son las funciones del profeta, es importante que cada uno de nosotros, usted esté pendiente de sus sueños, esté pendiente de la visión, esté pendiente de pronto de la voz o de la enseñanza que Dios le pueda dar para enseñarle al pueblo. Porque toda enseñanza, toda palabra que nosotros oigamos de parte de Dios, siempre viene con una finalidad: instruirnos en justicia, apartarnos del juicio venidero del Señor y prepararnos para el reino al cual cada uno de nosotros hemos sido llamados. Voy a volver a definir lo que es un profeta y de ahí vamos a analizar unas cosas extraordinarias. Y yo le decía, Señor, cualquier tarea que usted nos dé, siempre vamos a tener enemigos, vamos a tener personas que nos van no nos van a querer, personas que nos van a evitar debido al ministerio que nosotros tenemos, debido a la finalidad
que nosotros traemos o llevamos de parte del Señor. Hablar de un profeta, dice, yo lo resumí, las tres cosas las resumí acá y dice, profeta es la persona a quien Dios ha elegido para hablar con ella, porque primero Dios le habla a usted, y enviarle un mensaje con instrucciones para corregir conductas, comportamientos, formas y maneras de cómo nosotros tenemos actitudes o tenemos aptitudes. Recuerde que la palabra actitud con C tiene que ver con la parte almática, tiene que ver con la parte de las emociones, de los sentires, de los pensamientos. Y hablar de la palabra actitud con P tiene que ver con la obra, con el hacer. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Si usted y yo hemos sido elegidos por el Señor para hablar en su nombre, para traer una instrucción y de pronto para decirle a esa persona, corrige su camino, corrige su andar, corrige su forma de hablar, su manera de expresarse, la manera como en algunos momentos nosotros hacemos algunas actitudes o tenemos algunos comportamientos para decir a la gente que no me gustó lo que dijo. Y Dios quiere que aunque a mí no me guste, yo sea sabio y sea prudente en decir las cosas para no ofender a la persona. Porque cuando hay la ofensa, entonces se levanta el polvorín, se levantan las situaciones y en vez de llevar a la paz, llevamos a una guerra y a un conflicto. Dice que cuando el Señor nos da a nosotros un sueño o nos da una visión o nos habla a través de su palabra o con voz audible, vuelvo y le repito, es para corregir. No se enoje con la persona que le traiga a usted un mensaje donde el Señor le haya mostrado a esa persona que estamos haciendo algo malo, que estamos, aunque usted lo haga en lo oculto, si Dios sabe que nosotros lo que estamos haciendo va a atentar contra mi fe, va a atentar contra mi caminar con el Señor, Dios lo va a revelar. Y Dios le va a decir a la persona, vaya, dígale a esa persona que corrija su andar, que ese comportamiento, que esa conducta, que ese pecado tiene que alejarse de él porque vendrá la disciplina del Eterno. También dice que es para corregir normas morales, civiles, religiosos o ceremoniales. Desafortunadamente, en estos tiempos se está moviendo mucho las ceremonias o cosas que el hombre le ha inculcado a la iglesia del Señor, que son las obras lo que lo van a llevar a la libertad, que son las obras que nos van a llevar a tener un puesto en el cielo. Las obras a mí no me salvan, pero las obras son el resultado de mi caminar con el Señor. Porque a través de esas obras es como yo me voy a dar cuenta que vengo haciendo una obra con el Señor y que el Señor viene haciendo una obra conmigo. Entonces por eso cuando Dios le manda a usted una palabra, le da a usted una instrucción, es para corregir. Cuando alguien se acerque y le diga, mira hermana, tal cosa, no se enoje. Porque es que nosotros nos enojamos con la congregación, con la persona y salimos y nos vamos. A lo mejor usted no se aleja del Señor. A lo mejor usted se va para otro sitio, pero usted se fue enojada con la congregación. Y usted tomó su propia decisión sin que Dios le dijera que se fuera. Porque Dios no es de lo que nos está poniendo aquí, que no me gustó, me pone aquí, me pone... Eso no funciona con el Señor, porque no vamos a dar fruto en ninguna parte. Les decía en la enseñanza pasada cuál es el deber de un profeta. Ahora, si usted y yo hemos sido llamados al Señor para ser profetas, para ser mensajeros, para ser enviados a llevar una palabra o a predicar o a enseñar o a orar, estas personas deben estar
digamos, muy atentas y deben desarrollar mucho lo que es el oído. Mucho su oído. Dice, el deber del profeta es como una atalaya, dice, es estar atento con su oído para saber o discernir o conocer cuál es la voluntad de Dios con el mensaje que el Señor me está dando. Puede ser que el Señor le esté dando este mensaje a través de un sueño, o a través de una visión, o a través de una imagen, o a través de algo. Dios le está dando un mensaje. ¿Para qué? Vuelvo y le digo, para que corrijamos, para que enmendemos, para que caminemos de acuerdo a la voluntad del Señor. Dice, este mensaje que Dios le va a dar a aquel enviado, a aquel mensajero, puede ser usado como prosperidad. Si yo voy a alguien y le digo, mire hermano, Dios me dio esta palabra para usted, para que usted sea prosperado. Y prosperado quiere decir que usted tenga todo lo necesario y que no haya faltantes. Porque la gente dice que Dios me dé prosperidad, pero usted tiene comida, tiene bebida, tiene vestido, tiene techo, no está enfermo. Eso es prosperidad. Porque es que nosotros no conocemos el verdadero significado de las cosas del Señor y decimos si Dios me está dando y como no sabemos, creemos que Dios no me está respondiendo. Otra cosa son las riquezas, porque Cristo habla de las riquezas en Él o las riquezas que Dios le puede dar a una persona en particular. Pero eso depende del Señor, porque eso lo dice Eclesiastés, que Dios le da a algunos la oportunidad de hacerse rico, de tener dinero, pero no le da el don de disfrutarlo. A otros sí le da el don de que disfrute de esa abundancia, de esa riqueza y de todo aquello que el Señor le ha dado. Eso depende del Señor. Depende de Dios y también depende de lo que Dios está buscando con nosotros. Si Dios envía a alguien como profeta y le manda un mensaje de prosperidad, pues yo analizaba y pensaba esta tarde y decía, ¿como cuál? Pues la viuda de Sarepta. La viuda también la viuda del aceite, donde estaba endeudada, donde le iban a tomar sus hijos como parte de pago de la deuda, y el Señor mandó allí al profeta y el profeta le dijo, haga esto, haga esto, haga esto, pague y con lo que queda viva el resto de su vida. Entonces fíjense que es importante cuando un profeta llega a mi casa, cuando un profeta de Dios, una persona enviada por Dios llega a mi casa, y que no nos asustemos como se asustó la familia de David. Es en paz tu venida, profeta, cuando llegó Samuel, ¿cierto? Cuando lo iba a ungir el próximo rey de Israel. Y cuando él llegó con la ofrenda y llegó, pues todos ellos se asustaron porque nadie sabía que él iba a llegar. Nadie conocía que allí el profeta iba a llegar a hacer el sacrificio y por eso ellos le preguntaron, ¿es en paz tu venida? ¿Ya? Hay paz en lo que tú vas a hacer. ¿Por qué? Porque a veces Dios envía mensajes de disciplina. A veces Dios envía mensajes de que yo estoy haciendo lo incorrecto, que yo estoy haciendo lo que no es de Dios y que Dios me dice, bueno, antes de que yo entre a disciplina, yo le voy a decir que corrija. Le voy a dar la oportunidad como cuando nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Va una, a la tercera no se la perdono, ¿cierto? Entonces va, porque los niños los retan a uno, entonces va a la segunda y a la tercera, si usted no le cumple, ya el niño sabe que está jugando con usted. Y de ahí para adelante no le va a creer a usted lo que usted le está diciendo porque usted no cumple su palabra. Y que de pronto no nos pase como me decía Estefanía cuando estaba pequeñita, usted cumple lo que no me promete, y yo, ¿cómo así, mamita? Es que claro, es que usted me cumple lo que no me promete. Y ella quería decir lo contrario. Ella quería decir, usted me prometió y usted no me cumplió. Pero ella me decía, usted cumple lo que no me promete, no esto, mami. Yo decía, bueno. Yo decía, no sabe lo que está hablando. ¿Ya? Entonces, fíjese que cuando Dios nos envíe a un lugar a llevar un mensaje,
a llevar una palabra, sea de prosperidad. También, digamos, Dios me puede utilizar para que yo llegue a una familia o a cualquiera de ustedes. Voy a hablar en el caso mío como profetisa del Señor, para que le diga a esa persona: arrepiéntase. Arrepiéntase de su mal caminar. Deje el mundo, deje su pecado, deje lo que usted está haciendo, vuelva en paz con el Señor y el Señor volverá a edificarla, el Señor volverá a traer el propósito de Dios con esa persona que por alguna razón se apartó, se alejó, pero que esa persona forma parte del plan del Señor. Entonces, así como el Señor mandó a Jonás con un mensaje de que el pueblo de Nínive se arrepintiera, porque venía un juicio sobre esa nación que venían haciéndolo mal. Entonces, Dios, antes de ejecutar una disciplina, de ejecutar un juicio, Dios le envía el mensaje. Porque Dios no hará nada sin que no se lo diga ¿a quién? Al profeta. Para que después nosotros no le digamos: Señor, pero usted no dijo nada. Usted nunca me reprendió, usted nunca me habló, usted nunca me dijo que yo venía haciendo lo malo. En mi propia opinión yo creí que estaba bien. En mi propio caminar yo creí que venía haciendo lo correcto. Por eso Dios siempre va a utilizar al profeta, al varón o a la profetisa como nos llama en la palabra del Señor. También el Señor va a utilizar a alguien y le va a decir como guía. Y a mí me llama muchísimo la atención y me impacta la forma y la manera como Dios le hablaba a José, el esposo de María, la madre de Cristo. Como a través de sueño el Señor le hablaba a José y le decía: levántate, ve por allí, escóndete aquí, vaya para acá, vaya para allá, porque estaba el Señor, el Padre, estaba cuidando a nuestro Salvador. Estaba cuidando a nuestro Redentor, porque había una sentencia de matar los niños, porque ya el César o el rey ya sabía que había nacido el rey de los judíos y tenía temor, porque ¿cómo así? Nació un rey, y si yo soy el rey, ¿quién me va a quitar el puesto? Ahora no voy a ser rey, que es lo que se pelea la gente. La gente quiere puestos de eminencia, la gente quiere tener poder, la gente quiere estar allá arriba porque allá arriba tiene muchos privilegios. Entonces, también puede ser como guía. Le va a decir: mire, coja por aquí, no se vaya por allá, no se ponga esto, vístase así, póngase así, haga aquello, haga. Esa es la dirección que Dios nos va a dar a nosotros. También me llama la atención y es que un profeta de Dios le puede llamar la atención a otro profeta. Un enviado del Señor le puede llamar la atención a otro. Y si no, miremos lo que me enseña la palabra. El profeta joven y el profeta viejo. Dios le había dado unas especificaciones y unas instrucciones específicas al profeta joven. Y le había dicho: no salude, no coma, no reciba nada. Vaya, haga esto y devuélvase por mi camino. No salude, no coma, no haga nada. Y él fue, hizo la tarea y se devolvió. Y aquellos le preguntaron. Y le dijeron al papá, que también era profeta. Y dijo: ¿por dónde cogió? Por allá. Y él le llegó: ¿es usted profeta de Dios? Sí, claro. Es que a mí Dios me habló y me dijo que comiera, que bebiera. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Señor va a probar la obediencia de la palabra que Dios le dio a usted. No importa que sea yo quien le dé a usted la palabra. Si Dios le dio a usted una, usted quede separada en su palabra. Porque Dios me puede utilizar a mí no con palabra de mentira, sino para probarla a usted. ¿Ya? Entonces no es aquí decir: ay no, ahora la pastora da profecía falsa. No, es que la Biblia me da esa opción. Porque si vamos a ser formados, necesitamos ser probados. Necesitamos ser probados ¿para qué? Para afianzarnos. ¿En qué? En la voz que estamos escuchando que viene de parte del Señor. Entonces todo eso lo vamos a aprender para que de pronto yo vaya y le diga: oiga, hermanita, tal cosa y esto, y diga: pero a mí Dios me ha dicho eso. Ah, yo no sé. Mire a ver usted qué hace. Tiene dos opciones.
o corrige o hace lo que yo le estoy diciendo, o va usted a la presencia de Dios y dice, confírmeme que lo que usted me dijo es suyo. Porque eso es bíblico. El profeta, Dios lo va a utilizar para probar a otros profetas qué es lo que hay de la obediencia a Dios con respecto a sus mensajes. Ya fíjense que es complicado, ¿cierto? Es duro, pero también eso nos va a servir a nosotros para desarrollar nuestro ministerio y para poder conocer que somos del Señor y que fácilmente no me pueden engañar. Ahora, eso en cuanto al deber del profeta, ¿ya? Son muchas las formas. Ahora, vámonos por favor a la cita bíblica, que aquí es donde me deleité impresionante y eso me lo daba hoy el Señor, aunque eso yo lo tengo aquí desde la vez pasada, pero cuando me puse a leer, el Señor me dice, vamos a trabajar sobre esta partecita, vamos a ahondar un poquito más en esta parte. Vamos a buscar el libro de Números. El libro de Números, capítulo 12, versículo 6. Me gustaría que ahí en esa cita bíblica usted colocara los aportes que vamos a recibir con respecto a ese solo mensaje, a esa sola parte de ese versículo, todo lo que el Señor nos va a enseñar. Si tiene el cuaderno o si ahí en la misma Biblia, apunte. Los hermanos que están allí en el canal, también los invito para que apunten, aunque usted dirá, bueno, después lo escucho, eso no lo diga porque uno se enreda y se le olvidó. Más bien es en el momento en que nos decidimos escuchar la palabra de Dios, vengamos preparados con todas las herramientas para poder analizar y poder entender lo que el Señor nos está diciendo. Números, capítulo 12, versículo 6, ¿cierto? Si analizamos el capítulo número 12, hace referencia al gobierno de Dios, hace referencia al gobierno del Señor. El número 6 hace referencia ¿a qué? Al hombre, a la creación de Dios. Número 12, 6. Dice así la palabra del Señor. Y Él les dijo, oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Dios, le apareceré en visión y le revelaré en sueños y hablaré con él. Vamos a analizar cada una de estas partes que conforma este versículo. Vamos a analizar cada una de ellas y vamos a encontrar, porque si alcanzamos a llegar a esa parte, nos vamos a dar cuenta de por qué el Señor nos va a utilizar a nosotros como profetas. ¿Y por qué no nos quieren o a veces nos aman? Nos aman cuando llevamos palabras de prosperidad, de riqueza, de abundancia. Pero seguramente no nos aceptarán cuando llevamos palabras de corrección, palabras de arrepentimiento o de pronto un juicio o una disciplina de parte del Señor. Fíjense que lo primero que dice él, el versículo dice, y él les dijo, ¿quién es él? Dios, porque en ese momento Dios le estaba dando la palabra a Moisés, a María y a Aarón por la problemática, por la envidia que tenían, porque Dios utilizaba a Moisés de una manera especial. Y a veces nosotros se nos despierta la envidia, se nos despierta la envidia porque Dios usa a alguien de cualquier parte, o le da riqueza, o le da algo. La gente se le despierta la envidia, ¿ya? Y entramos nosotros a hablar, o a decir, o a tener actitudes poco espirituales, y aquí el Señor nos está hablando que esas personas que no aceptan la voluntad de Dios, Dios se entenderá con ellas. Si a mí Dios no me dio un ministerio, no me ha dado, es porque yo no tengo la capacidad de hacerlo.
O porque hay otras personas que sí manejan eso y que todo no lo puedo hacer yo. Y solamente Dios sabe por qué. Ahora, fíjese ¿qué fue lo que habló el Señor? Porque Dios es el que le habla. Dios es el que le va a dar a usted el mensaje. No es que la pastora me mandó a decir que yo le dijera que le dijera. No, Señor. Al profeta, al enviado del Señor, es Dios mismo quien le va a dar la palabra. Es Dios quien le va a decir a usted, es Dios quien le va a dar a usted la palabra, así sea para nosotros mismos o para alguien en particular. No importa si Dios le da a usted un sueño para que yo corrija algo o para que yo estoy haciendo algo que a lo mejor yo no me estoy dando cuenta. Entonces Dios le muestra, pues diga, pastora, yo tuve un sueño así, dígamelo. Y yo digo, sí, claro, eso es verdad. ¿Por qué me enojo? Porque me dicen la verdad. Porque no es que yo me estoy librando de una disciplina, me estoy librando de un juicio del Señor, porque eso es lo que quiere hacer el Señor. Por eso la actitud de cada uno de nosotros frente a las cosas dice mucho de mi caminar con el Señor. Mucho con el caminar con el Señor. Dice, ¿y qué fue lo que le dijo? ¿O qué es lo que nos está diciendo a nosotros el Señor? Dice, oíd. En otros dice escuchar, ¿cierto? En otra versión dice escuchar. Pero fíjese que la forma o la manera como está escrito este verbo es una orden imperativa, porque termina en la consonante D. Y toda palabra que termina en D es una orden, pertenece a los verbos imperativos. Come tú, baila tú, o sea, no hay opción. Y aquí el Señor le está diciendo oír o escuchar. ¿Qué es lo que debe adiestrarse, capacitarse, estar atento el profeta de Dios? El oído. El oído. Cuando Dios me va a hablar a través de su voz, pero también debo tener una clara visión del Señor cuando me va a dar visión o cuando me va a revelar en sueño la voluntad de Dios en algo en particular. Fíjense que debemos de estar pendientes de ¿qué? Del oído, de mis ojos y de ¿qué más? De mis sueños, ¿cierto? De mis ojos. Y antes de irnos a dormir debemos de orar para que el diablo no me vaya a utilizar y me vaya a dar falsas cosas. Porque yo entendí esta parte cuando yo la estudié, yo dije, uy, ¿por qué usted dice eso? Y el Señor dijo, porque esas dos se mueven en las mismas situaciones. Yo decía, ahora entiendo por qué la espada es de doble filo. Ahora lo entiendo, Señor. Uno dice, sí, cuando penetra, cuando entra, cuando sale. No, eso es una parte, pero hay otra más importante también. Dice, oí, ahora, ¿cuándo tiene que estar pendiente? ¿Cuándo tiene que escuchar? Ahora. Cuando usted se vaya a dormir, cuando usted está haciendo algo, esté pilas. ¿En qué momento Dios le quiere hablar? ¿En qué momento Dios se quiere manifestar? ¿De qué forma Dios nos quiere llegar con su mensaje? Dice, ahora, ¿qué es lo que tengo que oír ahora? Las palabras del Señor. Tengo que oír es la palabra de Dios. Esa palabra puede venir como un mensaje. Esa palabra del Señor me puede dar como una instrucción. Esa palabra que el Señor me da vendrá con corrección. Por eso dice, escucha. ¿Y qué le dice el Señor al pueblo? Escucha Israel, escucha Israel. Oíd pueblos, oíd naciones, oíd pueblo del Señor. Porque esto es importante, porque ahí se desarrolla nuestra fe, nuestro caminar y nuestra redención. Por eso aquí el Señor le está diciendo, escuche mi palabra. Es mi palabra, es la palabra del Señor. Es la palabra del Rey, es la palabra del Omnipotente.
No cualquier palabra, hermano. Por eso, si ustedes escuchan diferentes predicadores, usted puede determinar qué es de Dios y qué no es de Dios. Podemos juzgar la palabra. ¿Por qué? Porque si no se ajusta a lo que dice la Biblia, no la puedo tomar. No es que voy a hablar de fulano, de sutano, no. Puedo tomar lo que me sirve según la opción que me da el apóstol Pablo, tomo lo que me sirve, tomo lo que me edifica, tomo lo que me va a servir a mí para seguir en mi caminar con el Señor y el resto lo desecho. ¿Sí o no? Usted cuando llega a un restaurante le ponen la ensalada, le pone y usted se come lo que a usted le guste, lo demás usted lo deja ahí. ¿Ya? Y si usted lo deja ahí, allá el restaurante lo coge, lo guarda y se lo sirve a otro, porque así funcionan las cosas. ¿Ya? Si usted no se lo come todo, otro va a comerse eso que usted dejó. Y yo trabajé en un restaurante y así funcionan las cosas. Y a mí me daba como, yo decía, a mí no me den nada, porque yo soy muy asquienta. Y a mí todo se me revuelve, cuando yo veo esas cosas, todo se me revuelve. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor a usted, hermano? Que va a ser un enviado, que va a ser un mensajero, que fue un elegido, que fue un escogido de Dios. ¿Para qué? Para que usted escuche el mensaje de Dios con instrucción, con corrección y con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Listo? Dice la segunda parte del versículo. Dice, cuando haya entre vosotros profeta de Dios. Fíjese que no en todo tiempo Dios mandará la palabra del profeta, sino cuando Dios crea conveniente que el pueblo necesita una palabra de parte del profeta, una palabra de parte de Dios. Y por eso dice cuando haya, es decir, cuando entre nosotros como su pueblo haya, dice, haya entre vosotros, es decir, nosotros como pueblo, dice, esta palabra la buscaba en el hebreo, esta palabra cuando, y me llamaba la atención porque esta palabra en el hebreo cuando significa a la verdad. A la verdad, dice, a la verdad, cuando haya entre vosotros un verdadero profeta, un verdadero servidor del Señor, un mensajero de parte de Dios. Eso es lo que significa. En la Reina Valera dice cuándo, pero en la parte hebraica, en el lenguaje hebreo, en la traducción, hace referencia o le está diciendo a la verdad. Hay profeta en la tierra y esto es lo que tiene que hacer. Dice también, dice, entre vosotros, ¿quiénes son vosotros? El pueblo del Señor, los ungidos, aquellos que venimos caminando con el Señor. Por eso el Señor nos va a direccionar, nos está dirigiendo, nos está exhortando, nos está poniendo en la dirección que es del Señor, porque vendrán muchos desvíos, muchas situaciones que el enemigo me quiere sacar de la gloria de Dios. Me quiere apartar del camino de la verdad, me quiere separar de la vida eterna. ¿Y quiere que yo me vaya con Él? Porque Él no quiere irse solo, Él quiere irse acompañado de aquellos que les gusta el mundo, sus deseos y sus pasiones. Por eso cada día le gusta más, cada día lo encanta más, cada día lo lleva más, cada día le facilita más las cosas. ¿Por qué? Porque ya tiene un plan, como dice el Señor en su palabra, matar, robar o destruir. Nosotros somos los que debemos de estar pendientes, orándole al Señor para que no seamos presa del adversario. Ahora, fíjese lo que dice aquí, dice, cuando haya entre vosotros profeta de Dios. Cuando buscaba esta palabra en el hebreo, la palabra profeta de Dios en el hebreo se dice Nabi. Nabi, ¿ya? Y esta palabra, Nabi,
significa hombre inspirado. Y hablar de un hombre inspirado es hablar de una persona que tiene comunión con el Espíritu Santo. Es una persona que tiene llenura del Espíritu Santo. Es una persona que tiene una relación espiritual con Cristo, con Dios y con el Espíritu de Dios. Por eso habla de profeta de Dios. Está hablando de este hombre que es inspirado, que es llamado, que es lleno del Espíritu Santo para que oiga el mensaje de Dios, para que traiga la instrucción de parte del Señor, para que traiga la corrección si es necesario. Y fíjense que la palabra navi o naví viene de una raíz, o sea, para que usted sea profeta de Dios, el profeta de Dios profetiza. ¿Y qué es profetizar? En el lenguaje hebreo, la palabra profetizar se dice nabá. Y nabá significa decir o hablar. Por eso cuando el Señor le manda a decir a usted algo, le manda a hablar algo, usted está profetizando. Porque es que aquí vamos a entender verdaderamente muchas cosas de lo que es el profeta. Y no todo, un montón de cosas que nos han enseñado y uno dice, uy, no, porque hay cosas que Dios nos va a corregir. Yo he estudiado, pero así como Dios me está mostrando ahora, no lo sabía. Hasta ahora estoy entrando en esto, en este conocimiento, en esta profundidad un poquito. Ahora, esta palabra, cuando el Señor le envía a usted a llevarle un mensaje, a decirle a usted algo, una instrucción, una corrección de cualquier cosa, el Señor le va a decir a usted el qué tiene que decir y el cómo tiene que hablarlo. Porque no siempre las personas nos van a aceptar lo que nosotros llevamos. No siempre, porque la gente se va a enojar si vamos a entrar a corregir procederes y conductas. ¿Ya? Porque nosotros creemos que no cometemos pecado. Nosotros creemos que somos infalibles. Y la misma palabra de Dios dice que nosotros cometemos fallas, que nosotros cometemos pecado. Y el que diga que no comete pecado, ahí está el primero, la mentira. Le está haciendo usted el cajón al diablo, le está haciendo, adorando al diablo, diciendo que usted no es pecador, cuando la Biblia me dice que sí. ¿Ya? Porque puede ser que no tenga pecados de muerte, como me decía el Señor esta mañana. Los pecados de muerte son adulterio, fornicación, robo, conductas equivocadas. Esos son pecados de muerte. Fornicación es pecado de muerte. Y eso me lo dice la palabra. Si hay alguien en fornicación o en adulterio, usted tiene pecado de muerte. ¿Y para dónde se va? Pues para donde ya sabemos. Porque eso me lo enseña la palabra de Dios, los pecados de muerte. Y nadie va a entrar cometiendo pecados al reino del Señor. Por eso dice que la palabra profetizar la palabra profeta viene de una raíz que se dice naba o nabá y que hace referencia al qué y al cómo expresar, manifestar, entregar el mensaje, la instrucción o la corrección que Dios está mandando para una familia, para una nación, para alguien en particular. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Ténganlo muy clarito porque aquí vamos a ir aprendiendo un poquito porque usted no sabe si Dios la va a utilizar. Y usted sabe que si el Señor dice, vaya, dígale, en ese momento el Señor le está diciendo, profetice. ¿Y qué le dijo el Señor a Ezequiel con respecto al valle de los huesos secos? Profetiza, hijo de hombre, que es decir, háblele a los huesos secos, dígale qué es lo que tiene que hacer. Llame, ¿cómo le voy a dar vida? Traiga los 4 vientos para que hagan la tarea aquí. O sea, Dios se lo dijo al profeta, ¿ya?
Entonces, cuando Dios le mande a decir algo, dígale, ¿cómo lo digo, Señor? ¿Cómo le digo a esa persona que está en pecado? ¿Cómo le digo, Señor? Prepare ese corazón para poderle decir, mire, Pepito, usted está cometiendo este error, está cometiendo esta falla, usted está cometiendo. Porque si Dios le dio una palabra, Dios le dio una instrucción, Dios le dio a usted algo para alguien, y usted se quedó callado, usted paga el pecado de la persona. Porque eso lo dice el Señor. El pecado caerá sobre usted porque usted no habló, usted se cayó. Y soy tan culpable, dice la palabra, como aquel que está cometiendo el pecado. Porque yo tengo que hablarlo, pero tengo que decirle al Señor, ¿cómo lo digo? Porque si la persona a toda hora vive amargada, resentida, y más si está cometiendo un pecado para que vengan a decirle, no, pero yo tengo que saber. ¿Qué le decía el Señor a los fariseos? Hijo del diablo, ¡uf! ¿Qué tal que uno le dijera a alguien aquí, y una vez sale y se va y me desocupa la iglesia con toda su forma o su manera? Y sabe que la pastora me dijo que yo deje al diablo, cuídese, porque también se le va a decir. Y cuando yo venga aquí no hay nadie. ¿Por qué? Porque la que hizo el cajón del diablo fue la que regó ahí el chisme como pólvora, ¿ya? Hay que tener cuidado. Y si Dios le dio la palabra a usted para alguien, no se la riegue a todo el mundo, hermano. No se la diga a todo el mundo, es que Dios me dijo que Rosita estaba aquí, y esa, ay, venga, pero aquí seguro que el chisme no sale de América del Sur, porque la palabra del Señor se la da a la persona. Ya si el Señor manda una palabra para la iglesia, pues aquí se parará la persona y se lo dirá a toda la iglesia. Si a mí el Señor me envía a alguna familia, yo voy y se la digo a la familia. Se lo digo a todos para que todos escuchen y todos entiendan y comprendan que Dios ha mandado un mensaje. Entonces, fíjese lo que dice el Señor. Si usted, la palabra profetizar es decir o hablar. Y recuerde, decir hace referencia al qué digo, Señor. ¿Cómo lo hablo? Porque decir y hablar son dos cosas diferentes. ¿Ya? Por eso nosotros cuando enseñemos, cuando prediquemos, tengamos cuidado con el lenguaje, con la forma como decimos las cosas. Sobre todo nosotros que a veces le ponemos como un poquito de fuerza y entonces uno se siente como golpeado, maltratado, traspasado, machacado, ¿sí? Y más cuando la palabra le toca a uno el corazón. Ay, seguro me lo está diciendo a mí, yo creo que me lo está diciendo a mí, yo sí estoy segurita. Claro, como ella lo sabe, claro, me lo está diciendo a mí. No, si es la palabra, ¿qué dice el Señor en su palabra? Si ustedes escucharon el programa radial, ¿qué dice? Que la palabra es la que me juzga mi comportamiento, no la persona que está hablando. Porque si a mí alguien me da una enseñanza, da una prédica, y a mí, ¡pum!, me llegó, ¿qué está haciendo la palabra? Me está juzgando, me estoy mirando, o el Señor me está diciendo, mírate en este espejo, mi niña. Y no digan, claro, allá, claro, como la pastora me odia, cada rato me da cañaña, cada rato me pega el jalón de orejas, claro, eso me arrastra por toda la iglesia. Yo creo que toda la iglesia sabe mi pecado, y uno ni siquiera sabe nada. O sea, el pecado acusa, y uno mismo va y le dice, Rosita, yo creo que lo dijeron por mí, ¿cierto? ¿Usted qué opina, Rosita? Y yo qué sé, lo sabe usted. Entonces, no involucre a los demás en lo que Dios no le ha mandado a decir. Porque si la palabra es para alguien en particular, dígaselo en secreto. No lo publique en avisos clasificados. Guárdele la integridad y el llamado de atención, porque eso es feo, hermano. A pesar de que uno sabe que está cometiendo el error, porque nosotros sabemos cuando estamos en pecado. Usted no venga a decir que el diablo me iluminó, el diablo me fascinó. Sí, pero entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo en usted? Para que el Espíritu Santo le haya dicho, hey, estás equivocado. Claro, tiene que venirnos a decir. Y no se enoje cuando alguien llegue en esa función. Pero vaya, dígaselo allá en lo secreto. Y como hoy en día la gente no es capaz de decir las cosas de frente, te mándele un WhatsApp. Porque eso es así. Los novios, ahí el uno aquí, el otro allá, le manda una carita. Y le manda y no hablan, no se conocen ni el timbre de voz. Y se aman, y digo yo, pero ¿cómo se aman?
Si ni siquiera hablan, si ni siquiera nadie, puro muñecos. Y uno ve esas relaciones así. En la casa todo el mundo como cabeza de pingüino. Nadie le habla a nadie, nadie dice nada. Eso es complicado. Pero ese es el mundo en el que desafortunadamente andamos y no hemos sabido utilizar las cosas de la mejor manera. Bien, entonces, ¿qué dice el Señor? A la verdad, cuando un profeta de Dios llegue a su vida, a su casa, o Dios levante una persona con una palabra, porque otra cosa es diferente cuando usted está hablando en lengua y profetiza, eso es distinto. Eso no estoy hablando aquí nada que ver con eso. Eso funciona de otra manera. Dice, cuando haya entre vosotros profeta de Dios, mire hermano, mire, digamos, cómo Dios, de qué forma y de qué manera va a utilizar las herramientas para Él hablarle, para que usted lleve el mensaje, para que usted lleve la palabra. Si usted mira y dice, le apareceré en visión. Le apareceré. ¿Qué quiere decir aparecer? En el hebreo significa visión, significa espejo, significa apariencia, significa, y esa apariencia que hace referencia con la palabra aparecer, dice que Dios en la visión le va a dar a usted una imagen. Le va a dar un color, le va a dar una forma, le va a dar un rostro, le va a dar una estatura, le va a dar algo atractivo o algo feo. Entonces fíjense que el Señor dice, en la visión, dice, es que yo vi, por ejemplo, una de las visiones que yo tuve con respecto a la muerte de mi esposo, era, en esa época estaba un presidente que duró dos gobiernos antes del que acaba de pasar, y resulta que yo iba en un helicóptero y yo llegué como a una especie de playa y yo veía unas rocas inmensas y las rocas se movían, que se venían, y entre tierra y tierra habían como pozos de agua. Y yo me bajaba con ese presidente. Y yo le decía, pero es que usted se va a ir y me va a dejar acá. Dijo, sí, usted se queda acá 3 días. No, pero yo qué voy a hacer. Mire, esas rocas se van a caer. Usted que tiene el poder, que tiene toda la maquinaria, ¿por qué no manda para que sostengan esto? Porque se llega a caer esta roca, ¿qué va a pasar? Decía, no, yo me voy, y él se fue. Y yo después entendí que esa autoridad que era el presidente era mi esposo. Y que él era el que iba a morir y que esas rocas que estaban así era la muerte de él. Yo lo vine a entender. Y varias veces tuve ese mismo sueño. Después fue que yo entendí que todo ese sueño era la muerte de mi esposo. Porque él de muchas formas y maneras me mostró como la muerte de él, pero yo no lo entendí. Y después se vino abajo así, se vino y eso un caos. Y yo me desperté, yo dije, ¿qué será eso? Porque no le entendía al Señor o no le pregunté, porque nunca le pregunté. Pero siempre tengo esa visión en mi mente. Hay momentos en que yo digo, pero yo, y el Señor me dice, si el presidente era la autoridad máxima, y la autoridad máxima en su casa era su esposo. Y la roca es que se iba a morir. Y el presidente la dejaba ahí y se iba, era decir que él se moría y usted se quedaba. En medio de dificultades, en medio de adversidades, en medio de todo lo que pude ver en la visión de que produjo la caída de las 2 rocas. Entonces fíjense que el Señor le puede mostrar a usted un animal y no diga, ay, es que a mí el Señor me mostró una mosca, ¿qué querrá decir? Pues vaya a buscar qué quiere decir el Señor de las moscas y verá lo que le dice el Señor. Porque eso es un demonio, Señor de las moscas. Que el Señor me mostró, no sé qué, vaya, pregúntele al Señor. ¿Ya? Pregúntele al Señor y cuando usted ya tenga algo claro, díganos, pastora, yo soñé esto o yo vi esto, ¿ya?
pero no vayan a empezar ahora, mejor dicho, que a toda hora que Dios me mostró, porque eso es delicado. Usted decir Dios me mostró, Dios me habló cuando Dios no le dijo nada. Porque eso es delicado cuando usted dice Dios me habló, Dios me mandó a decir, cuando el Señor dijo yo no he dicho nada, ni le he mandado a decir nada, entonces venga con usted que se está hablando y que me está envenenando el pueblo. ¿Y qué dice el Señor? La muerte vendrá para ese profeta falso, para esa persona que viene hablando en el nombre del Señor cuando el Señor no le mandó a decir nada. Eso es delicado, hermano. Por eso cualquier cosa de aquí en adelante, pídele al Señor. No lo vaya tampoco a hacer algo religioso ni algo ceremonial. No. Yo he tenido muchos sueños y yo a veces tengo cosas y yo digo, Señor, ¿esto qué es? Y Dios me dice, ¿es esto o esto? No tiene nada que ver. ¿Ya? Porque a veces uno ve o a veces uno sueña debido a la preocupación que usted tiene con algo. La situación que usted está viviendo, su parte almática, usted se durmió, pero no descansó porque usted tiene una problemática. Y ahí la conciencia trabaja. Ahora, fíjese que, vuelvo y le digo, dice el Señor, le apareceré en visión. Y la palabra aparecer en el hebreo significa espejo, significa visión, significa ver una cosa, una forma, un rostro, una estatura o cualquier cosa que Dios le quiera mostrar y que a nosotros nos toca entrar a ¿qué? Analizarlo de acuerdo a lo que dice la palabra. Si no, miremos a Daniel, ¿cierto? Miremos a Daniel, el rey tuvo un sueño. ¿Y qué le mostró? Una estatua con, ¿y qué era? El futuro de la preocupación que el rey tenía de qué iba a ser el futuro. Y Dios se lo mostró. Pero ¿quién se lo identificó? El que podía interpretar sueños. Porque esa es la otra. El que tiene sueño debe tener la interpretación de él. Y las interpretaciones son de Dios, dice el Señor. No es que usted vaya a empezar ahí a jugar a decir esto y aquello. No, hermano. Aquí todo esto es con discernimiento del Espíritu Santo. Esto es delicado, hermano. Esto es delicado de que usted de pronto hable, diga cosas que no son, porque usted la lleva. Nosotros llevamos y nos ponemos a hablar fuera del contexto del Señor. Ahora, fíjense que creo que es en Job donde el Señor nos dice en su palabra que las visiones es, pareciera que usted está durmiendo, pero usted no está durmiendo. Así vienen las visiones. Usted se acuesta y cierra los ojos y usted empieza a ver lo que Dios le quiere mostrar, la visión que Dios le quiere dar. Porque eso lo dice la Escritura. Pareciera que usted está durmiendo, pero usted no está durmiendo porque usted está escuchando todo lo que hay, pero al mismo tiempo, por eso dice, usted verá como una película, como una imagen, como algo que pasó, algo, o sea, solamente Dios sabe qué es lo que le quiere hablar. Así es la función, porque son apariciones, por eso dice apariencias, son apariciones, esto o aquello, y después empieza a analizar, empieza a preguntarle al Señor y empieza a discernir qué es lo que el Señor le quiere hablar. Para usted, para su familia, para la iglesia, para la nación, para alguien, eso sí, solo lo sabe el Señor. Ahora, fíjese que esta función, si dentro de las funciones del oído está el discernir, está ¿cuál es la otra función? El discernir, el distinguir, el probar, también es la revelación. O sea, cuando Dios la envía a usted a dormir y Dios le muestra en un sueño, Dios se lo revela, pero se lo va a revelar en sueño, pero también se lo va a decir qué es lo que quiere decir. O a qué hace referencia el sueño que usted está teniendo. Y por eso dice, le revelaré. Fíjense que las visiones son apariciones de cosas, de formas, de animales, de personas, de actitudes, bueno, solamente Dios sabrá de qué manera le habla a cada uno. Ahora, aquí el sueño en el cual el Señor nos va a dar es porque Él le quiere revelar.
Y la palabra revelar es que Él quiere sacar algo oculto y se lo va a mostrar a usted. Puede ser que el Señor me diga, oh, con esta persona que mire lo que está haciendo en lo oculto, mírelo. Y Dios me lo va a mostrar, me lo va a revelar a través de un sueño, me va a hablar, porque una de las funciones del oído es que Él dice, cuando el hombre cae en sueño, Dios le revelará al oído lo que Dios le quiere hablar. Por eso es importante, hermano. Límpiese con copitos, hágase bien y esté pilas. Deje de escuchar los chismes, deje de meterse en lo que no es y más bien escuche la palabra de Dios para que afine sus oídos a la palabra, a la instrucción, al mensaje, a lo que Dios la quiera utilizar en gran manera. Ahora, fíjense que el Señor dice, le revelaré, o sea, esto es para algo futuro, para algo que va a acontecer. Dice, revelar en el hebreo significa dar a conocer algo en particular, pero usando sus sentidos. Por eso lo que dice el apóstol Pablo, os celo con celo de Dios, porque os he desposado un solo esposo, pero temo que como las serpientes sean engañados sus sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso el Señor, a través de los sentidos, a través de mis ojos, de mis oídos, de lo que pasa en el sueño, es como Dios me va a revelar, es como Dios me va a mostrar lo oculto de alguien. ¿Ya? Como un día, creo que yo les he hablado a ustedes de esto. Un día había un hermano en la congregación que él es de esas personas que no admite que una mujer predique. La mujer es para la cocina, decía el hermano. Y él se enchurcaba, como decía Glorita, como dice Glorita, cuando yo compartía la palabra. Y eso me hacía la guerra, y se paraba y se iba, porque no le gustaba. Porque él decía que no, que era el varón, porque ese era el machismo. Ahí en la iglesia, porque en la casa mandaba la mujer. En la casa ella era la que imponía, la que mandaba y la que ordenaba, pero como la casa no podía, pues venía a hacerlo a la iglesia, ¿ya? Porque así somos nosotros, ¿ya? Entonces, este hermano, un día en un sueño, estábamos haciendo una actividad en la congregación y resulta que en un sueño, el Señor me mostró en ese sueño, o me vi en el sueño, en una finca. Y en esa finca yo estaba en la parte alta de una montaña. Y a lo lejos, como decir allá en el aeropuerto Palo Negro, yo oí cuando sonaron 2 o 3 relámpagos. Así, el ruido del relámpago. Y ese sonido, cuando llegó a mis oídos, llegó con la voz de Dios. Y el Señor me decía a través de esos relámpagos, por eso la Biblia dice que los truenos es la voz de Dios cuando declara la palabra sobre la tierra. Y cuando Él tronó y tronó y tronó, me decía, dígale a Él, y me lo mostró, que Él puede dar más de lo que Él está teniendo, de lo que Él tiene. Él lo puede dar. Dígaselo. Y yo dije, ay, le voy a decir, aparte que me odia, le voy a dar esta palabra. Porque así es el Señor. Si usted tiene enemistad con alguien, Dios lo va a tratar con esa persona que tiene usted enemistad. Porque el cuerpo de Cristo no puede tener enemistades. El cuerpo de Cristo no puede tener pleitos ni disensiones, porque somos uno solo. Y cuando yo le dije al hermano en el culto, cuando yo estaba en la puerta recibiendo a los hermanos, yo le dije, hermano, le quiero decir algo. Me dijo, ¿qué pasó? Entonces yo le dije, yo tuve un sueño con usted. Dijo, ¿ah, sí? ¿Y qué se soñó? Yo le dije, y le conté el sueño, le dije, a mí el Señor me dice que usted puede dar más de lo que usted está haciendo y lo que usted está dando. Y él se quedó así. Dijo, ¿y usted por qué sabe eso? Yo le dije, hermano, le estoy diciendo que tuve un sueño, que Dios me dijo esto y que lo que usted estaba haciendo no era agradable al Señor porque usted podía dar más de lo que usted, digamos, de usted como persona, usted puede dar más. Y él se quedó así, dijo,
Yo le dije, de todas maneras, vaya a la presencia de Dios y dígale al Señor que si lo que yo le dije era de Dios o no. Porque como usted no cree en el ministerio de la mujer, entonces vaya, pregúntele al Señor. Dijo, ¿y por qué le voy a preguntar a él? Yo le dije, porque él le va a decir a usted, hermano. Si es de Dios, dijo, ¿y cómo no voy a saber, mujer, que eso es de Dios si es Dios y yo? Lo que usted me está diciendo es Dios y yo que sabía eso. Solamente Dios y yo sabíamos esta situación. Y ya mi Dios me había dicho eso que usted me está diciendo, pero usted me está confirmando. Ahora sé que usted sí es mujer de Dios y yo. Y de ahí ya entonces él cambió la sintonía conmigo. Porque ya después de un día me dijo, como usted tiene varita alta con él de arriba, yo quiero tener mucho dinero. Dígame, vaya, pregúntele al dueño de la plata, yo cómo me hago millonario. Yo le digo, bueno, yo voy. El oro es del Señor y la plata, pero a mí nada me cuesta ir a la presencia de Dios. Yo voy. Y sí, Dios le dio. Y le dije, hermano, esto es lo que usted tiene que hacer. Y eso sí le brillaban los ojos. Y ahí sí me amaba más. Imagínese, porque le traía la fórmula de enriquecerse. Y le duró el deleite y el gozo 7 meses, porque cuando ya al 8º tenía que cumplir más, dijo, y ya no le cumplió al Señor. Entonces dijo el Señor, entonces por aquí qué más derecho, y vaya, mírelo. No volvió a levantarse, no volvió a levantarse. Yo le decía, hermano, Dios le dio a usted la palabra, Dios le dijo cómo, pero el problema es que a usted le cuesta trabajo el dar. Y Dios le dijo, listo, en la medida que usted da, yo le voy abriendo la puerta. En la medida que usted me cumple, yo le abro otro poquito. Pero cuando usted me cierre la puerta, yo se la cierro por completo. Porque nadie juega con Dios. ¿Ya? Y nunca más volví a ver al hermano. Yo hablaba aquel día con alguien, yo le dije, no, es que él tenía una casa impresionante, Dios le había dado una camioneta esa de doble cabina, y plata y de todo, y esto. Y después, cuando pasó toda esa situación, ya un día me lo encontré, yo le dije, ¿usted dónde vive? Dijo, vivo por allá en Piedecuesta en una casita. Yo le dije, ¿verdad? Y el negocio y todo, dijo, por mi desobediencia y por robarle al Señor, no tengo nada. Yo le dije, bueno, hermano, chao, yo me voy de aquí antes de que la cosa se ponga fea, ¿ya? Por eso el Señor le va a revelar en sueño. Es decir, le va a mostrar a usted cosas. Le va a mostrar a usted, por eso yo le digo, a mí Dios me mostró. A mí Dios me lo hizo saber, o Dios me lo muestra, o Dios me lo hace saber. Puede que alguien me cuente a mí, eso es lo que quiere decir, Dios me lo hizo saber. ¿Y por qué me lo hizo saber? Porque es necesario que yo lo conozca, que yo lo sepa, ¿ya? Por eso, aunque usted hable detrás de la puerta, los pajaritos, dice la palabra, traerán el mensaje. ¿Cómo? Así sea el Señor a través de un sueño, a través de una visión, a través de la palabra, ahí está el Señor dando el mensaje que se necesita. Ahora dice, le apareceré en visión y hablaré con él. Y yo decía, tremendo, ¿sí o no? Y yo fui al hebreo y la palabra hablar, ¿qué quiere decir? Si a mí Dios me llamó para llevarle un mensaje, para llevarle una palabra, para llevarle una instrucción, pues Dios me va a decir, dígale que está cometiendo esta falla, dígale que está cometiendo este error. Y dice, este es mi consejo, porque la palabra hablar en el hebreo significa aconsejar, significa anuncie lo que Dios le manda decir debido al caminar o lo que Dios quiere hacer con la persona que quiere prosperarlo, quiere guiarlo, quiere bendecirlo, quiere sanarlo. Eso es problema del Señor. Dice anunciar lo que Dios va a hacer. También hablar en el hebreo significa mandar a hacer algo. Es lo que me dice el Señor y me habla la palabra. Ahora, aquí es que tengo un montón de
la palabra revelar, cuando Dios le revela a una persona en el sueño una situación, una circunstancia, cualquier cosa, sobre todo cuando, digamos, el sueño viene con disciplina o viene con un proceso fuerte, el Señor le da el sueño para que usted se fortalezca en el momento que usted está viviendo la prueba. Porque revelar significa mostrar algo para fortalecerla. Por eso a veces el Señor cuando le muestra a usted para que usted se prepare, para que cuando usted esté viviendo la situación usted diga, yo ya lo sabía, yo lo estaba esperando, yo creí que esto era así. O sea, no me cogió tan de frente. Porque esto hace referencia, la palabra revelar, hace referencia a la fortaleza que me da el Señor en el momento de un suceso en particular. Dios me revela, Dios me muestra. Así como Dios a través de la oración del año 18, si no estoy mal, cuando yo estaba orando a las 12 de la noche, recibiendo el año, cuando a mí el Señor me mostró la muerte de la mamá de Amparito, la muerte de la mamá de la Sasa y la muerte de mi mamá. Y él me dijo, esto, no hable, no diga nada. Imagínese que usted con el conocimiento usted no puede decir nada. Y uno mirando a la persona, y yo me sentía mal, pero tenía la orden de Dios. Pero yo lo dije acá, pero no dije nombres, no dije quiénes. Yo lo hablé aquí, le dije, Dios me mostró que 3 personas de sus familiares iban a morir. Yo sabía quiénes eran, pero no podía hablar. ¿Ya? Y me dice aquí el Señor en su palabra, dice, Dios en la visión o en el sueño o a través de su voz nos va a aconsejar, nos va a decir de qué forma y de qué manera nosotros vamos a corregir actitudes, comportamientos, conductas. Eso es lo que me está diciendo a mí aquí el Señor. A través de esta palabra, cuando Dios levante al profeta, cuando Dios mande un mensaje con alguien, ya sea de prosperidad, vuelvo y repito, ya sea de instrucción, ya sea de enseñanza, sea de exhortación, de llamar la atención, hágalo, hermano. Pero hable primero con las autoridades respectivas. ¿Ya? Y comente, tuve este sueño. Y yo digo, orémosle al Señor. Y eso tiene que alinearse siempre con la palabra de Dios. Siempre tiene que estar la palabra del Señor. ¿Listo? Entonces, vamos a dejarlo ahí. Traía otra cosita, pero eso lo damos en la próxima reunión. Ahora, estemos orando, preparándose, porque Dios a cada uno de nosotros nos va a dar la palabra, la instrucción o nos va a preparar para alguna situación en su casa, en su vida, en su negocio, en la iglesia, sea a través de sueños, sea a través de la visión o a través de la misma palabra del Señor. Dios utilizará la herramienta que Él quiera que se le haga para usted más fácil, que usted le entienda el mensaje del Señor, ¿ya? Y en la medida que vamos creciendo, pues Dios va a utilizar la forma como nos va a hablar, ¿sí? Puede que Dios utilice, por ejemplo, a mí Dios me habla a través de la palabra, a través de los sueños, a través de las visiones, a través de las manifestaciones de la naturaleza. A mí Dios me está hablando. Dios me habla, yo escucho la voz de Dios cuando me da la instrucción, cuando me da el mensaje. ¿Ya? Usted puede decir, no, esto no quiere decir que yo sea más que no, sino que si mi vida, si yo camino con el Señor, pues yo siempre tengo esa dirección. Pero si para mí es más importante el mundo, sus deseos y sus pasiones, pero yo estoy en la carne. Y recuerde lo que dice la palabra del Señor, que el profeta es un hombre inspirado por Dios. Un hombre inspirado, una persona que está, digamos, lleno del Espíritu Santo, caminando con el Espíritu Santo, dejándose guiar por el Espíritu de Dios. Porque es Él el que nos va a ayudar a discernir y a tener en claro lo que Dios nos está hablando. Por eso es importante. Y aquí les recuerdo
El domingo tenemos cena, tenemos ayuno. Vengamos, el ayuno empieza a las 6 de la mañana, o sea que si usted quiere comer algo a las 5 de la mañana es problema suyo, pero el ayuno empieza a las 6 de la mañana. A las 7 aquí común y corriente nuestra oración, alabanza. Y después de eso entramos nosotros entonces a hacer lo que nos ha dicho el Señor en su palabra. Lo que dice Esdras capítulo 8, ¿ya? Hacer la unción de las familias para que venga lo que dice el Señor en su palabra, la protección, el cuidado, el caminar de nosotros como pueblo del Señor, la protección de los bienes. A mí eso me llamó mucho la atención, de que el Señor vaya a cuidar sus bienes, su carro, su casa, su dinero. Solamente Dios sabe qué es lo que le va a proteger, ¿ya? Y después de hacer la unción y hacer la oración y todo esto, pues terminamos con la cena. De pronto nos vamos un poquito más allá de las 10 de la mañana, venga preparadito para que el culto sea un poquito más tarde. Pues vamos a tratar que el culto, digamos, se ajuste, pero no sabemos qué es lo que el Señor va a hacer en ese momento. Ya sabemos eso, de que vamos a hacer las unciones, vamos a orar, vamos a entregarnos al Señor, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en este camino nuevo, en estas direcciones y en estas situaciones que nosotros como tierra o como, digamos, como pueblo, que vamos a tener un nuevo gobernante que no sabemos qué es lo que va a pasar. Ya empezó diciendo que tenemos un déficit de 65 billones de pesos y que nos toca a todos pagar. Ya se le van a quitar todas las prebendas que tenían las familias en acción, todas esas cosas que tenía la gente de recursos, parece que ya no le van a dar nada de eso. Y eso va a haber una cantidad de situaciones que no es capaz de cumplir porque las cosas no son así. Entonces, como me decía a mí el Señor ayer en la oración, cuando el malo gobierna, el pueblo gime. Y eso me decía el Señor, hay que orar. Pero también el Señor me da otra palabra, me dice, aunque abunde el pecado, sobreabundará la gracia. Entonces esa es que independiente de la situación, de las circunstancias, tendremos el favor, pero mientras nosotros nos mantengamos en el Señor, mientras permanezcamos con Él, mientras nos sostengamos en el Señor, podemos soportar todo lo que viene, hermano. Todas las situaciones que se está aconteciendo, que se está sucediendo. Todos los conflictos que hay, las guerras que se están dando en Europa, las situaciones que todo lo que se dice, que es el cumplimiento de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, ya que el Señor nos está avisando, ya que nosotros tenemos la bonita oportunidad de conocer del Señor, de que Él nos está previniendo para que no nos cojan fuera de combate. Pongámonos en pie, vamos a orarle al Altísimo. Amado Dios, soberano Cristo, en este momento, Señor, venimos a darte muchas gracias por lo que hemos aprendido hoy, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que nuestros oídos cumplan esas funciones como profeta, como predicador, como instructor, porque la fe viene por nuestro oír, el oír la palabra del Señor. Señor, despierta nuestros oídos para escuchar ese mensaje revelador que traes a través de los sueños, Señor. Permítanos entender esas apariciones, Señor, esas manifestaciones que tú vas a traer a través de las visiones, Señor. Prepara a tu pueblo, Señor, porque se va a necesitar para que cada uno de nosotros, Señor, no seamos engañados. Que cada uno de nosotros, Señor, estemos preparados para ese momento. Perdona nuestras fallas, perdona, Señor, si no estamos creyendo en lo que tú nos vienes enseñando. Que no tengamos que decir, lo sabía, pero no obedecí y ahora estoy pagando. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Dios. Ayuda al profeta que ya viene siendo preparado, Señor. Ayuda a aquellos que les van a revelar a través de sueños, les va a mostrar algo, les va a dar una palabra de consejo para usted,
para su familia, para alguien en particular, aún para la iglesia, hermano. Si Dios les ha dado o Dios les hable, porque cada uno de nosotros seremos instruidos en la palabra del Señor. Prepáranos, Señor, para esta tarea, porque así como dice la palabra, Señor, se han levantado muchos falsos predicadores, profetas, maestros, apóstoles, han sucumbido en toda la tierra, Señor. Se han levantado con fuerza, con vigor, y la gente cree en todas esas falacias y mentiras, Señor. Levántanos a nosotros, Señor, para poder traer luz, para poder traer la luz a aquellos que están en la oscuridad, Señor. Bendiga, Señor, los hermanos de Medellín, Señor. Bendiga a los hermanos de Arauca, Señor. Bendiga a los hermanos de Bogotá, los hermanos de Piedecuesta, de Bucaramanga y de todos aquellos sitios donde llega este programa, y aquellas familias que sabemos que son enviados a las diferentes partes del mundo, Señor, para que escuchen el mensaje y la palabra, Señor. Nos prepararemos para este domingo, Señor, para cumplir su palabra. Tú has enviado, Señor, una palabra. Tú has dado unas instrucciones, tú has mandado un qué y un cómo para encontrar protección, cuidado en las familias, en nuestros bienes y en todo, Señor, las preocupaciones que nos pueden estar teniendo en nuestra vida, producto de lo que se aproxima, Señor. Perdónanos, Señor, oramos, bendito Dios, oramos, Dios, para que tú desbarates todo plan del enemigo, Señor. Toda artimaña del diablo, Señor. Utiliza su mismo ejército, Señor, para esos rituales satánicos, Señor, para esa entrega de nuestro país al diablo, al demonio, a su hueste de maldad, Señor. Hoy oramos, Señor, desde hoy oramos y clamamos, Señor, para que tú te levantes con fuego, Señor, con poder, para que tú te levantes, Señor, y guardes y cuidas esta nación, Señor. Padre, somos más los buenos que los malos, Señor. Y por eso queremos, Señor, orar y pedirte perdón por todas esas situaciones que hace el hombre y que nosotros, Señor, hemos permitido, Señor. Perdónanos, Padre bendito de los cielos. Glorifícate, exáltate, Señor, sobre las naciones, especialmente sobre nuestro país, Señor. Glorifícate, Señor. Nos unimos a todos aquellos hermanos que a nivel mundial están orando, Señor, por sus regiones, por su país. Oramos, Señor, porque nos aproximamos a la hambruna, Señor, a pestes, a espadas, Señor, y a muerte, bendito Dios. Ayúdanos, Dios eterno, ayúdanos, soberano Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.